¿Es cierto que Rusia podría invadir Alemania o algún otro país en Europa antes de que termine esta década? Exactamente de dónde salen estos informes, quién los publica, quién los informa, quién los investiga. Nada más y nada menos que la inteligencia alemana ha dicho que Rusia podría intentar un choque directo con el bloque de la OTAN antes de esta década y que se está preparando para llevarlo a cabo. La pregunta aquí es, ¿esto realmente es verdad? Y exactamente cómo y con qué se están preparando los rusos para un posible choque directo con el bloque de la OTAN. ¿Quieren saber todos los detalles al respecto de este informe que se publicó en Alemania, peregrinos? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto apenas está comenzando, peregrinos. Por favor, les pido que se suscriban al canal, que sigan el podcast, que dejen su opinión en la zona de los comentarios, que me dejen su like, que por favor compartan este capítulo, este episodio en todas y cada una de sus redes sociales, porque con ello me apoyan muchísimo para seguir financiándome y hacer estos videos de forma gratuita para todas y para todos ustedes. Además, peregrinos, ya saben que pueden encontrar esta y muchas otras playeras muy, pero muy padres, de varios colores, de varios diseños, en www.peregrinoalejandro.com. Corran, peregrinos, porque ya están por agotarse y aún están en descuento. La pueden pedir a cualquier parte del mundo. Sin más, por el momento, peregrinos, ya aquí estamos arrancando con lo que sé realmente les interesa, que es este informe de inteligencia en Alemania que predice que para finales de esta década Rusia podría intentar chocar militarmente de forma directa con el bloque de la OTAN. Entonces vamos a hablar a fondo de todo este tema, peregrinos, porque un grupo de funcionarios de inteligencia alemanes advirtieron al Bundestag, que es el parlamento alemán, sobre el riesgo de acciones agresivas por parte de Rusia, sugiriendo que el conflicto podría extenderse a los países del bloque de la OTAN, peregrinos. Bruno Kahl, presidente del Servicio Federal de Inteligencia alemán, afirmó que Rusia podría atacar a la OTAN antes de que termine la década y que, según su visión, el conflicto directo con Rusia ya está en marcha debido a las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. Pero exactamente a qué declaraciones se refieren en Alemania y exactamente cuáles son las señales que le dicen a Alemania que la OTAN prácticamente ya está en un conflicto en marcha con Rusia. Bueno, peregrinos, aquí hay muchos matices que tenemos que dejarlos bien en claro. Por un lado, cuando hablan en Alemania de las declaraciones de Vladimir Putin es porque se están refiriendo a las amenazas que ha lanzado Putin, sobre todo en las últimas semanas, advertencias y amenazas nucleares contra el bloque de la OTAN. Esto después de que se empezara a pensar en la posibilidad de permitirle a Ucrania alcanzar objetivos militares dentro del territorio ruso con misiles de largo alcance occidentales. Una línea roja que ha dicho Putin, si se cruza, provocarían que pensaran los rusos en presionar el botón nuclear. Bueno, peregrinos, no solamente esto, porque además se estaría diciendo que la OTAN ya está encarrilada en un conflicto directo con Rusia, pues básicamente porque ven que Ucrania por sí sola tal vez no va a poder resistir, porque conforme avance el tiempo, Rusia se va haciendo cada vez más fuerte en cuanto a una economía de guerra, mientras que los ucranianos siguen perdiendo muchas tropas y mucho poderío militar, pero además es sabido que Rusia supera en número de tropas y en cantidad de poderío militar a los ucranianos. Por eso el hecho de que el conflicto se expanda también termina perjudicando a los ucranianos, tal vez un poco más que a los rusos. De hecho, peregrinos, yo ya les he mencionado que un informe de inteligencia europea dice que Vladimir Putin podría mantener este ritmo, es decir, este tipo de ofensivas, este tipo de lanzamientos aéreos, este tipo de acciones militares en contra de Ucrania,
predicen que a niveles militares y económicos Rusia podría mantener este ritmo 2 años más. La pregunta es, ¿los occidentales podrían mantener el apoyo a Ucrania así 2 años más? Muchos dicen que tal vez no, y por eso ahora se está pensando en alternativas. Como les digo, el hecho de permitirle a Ucrania utilizar poderío militar de largo alcance occidental para alcanzar posiciones rusas, lo que obviamente metería más a algunos países miembros de la OTAN en el conflicto. Bueno, además, peregrinos, hay que decir que el director de la inteligencia alemana señaló que Putin ve a la OTAN como un enemigo y que un conflicto militar directo con la alianza se está volviendo una opción real para Rusia. Esto conforme avanza el tiempo. Thomas Haldenwang, jefe de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución alemana, advirtió que las actividades rusas, en particular el espionaje y el sabotaje, han aumentado en escala y gravedad, lo que debería ser una llamada de atención para todos en Occidente. Cuando se habla de que se está preparando de que se están aumentando los ataques cibernéticos, los ataques de espionaje, todos estos temas, básicamente lo que nos dice, peregrinos, es que se está preparando una atmósfera de conflicto, porque muchos en Alemania con esto están diciendo, a ver, si Putin está aumentando el espionaje en nuestra contra, si está tratando de sabotearnos, si está tratando de causar desestabilidad en nuestros países, lo único que significa esto es que Putin está pensando en desestabilizarnos, en debilitarnos para luchar en nuestra contra posteriormente, cuando Putin considera que estamos lo suficientemente debilitados para inclusive caer ante un hipotético ataque ruso. Pero ¿qué más se sabe al respecto? Bueno, por su parte, la jefa del Servicio de Contrainteligencia Militar, Martina Rosenberg, también participó en la advertencia sobre el potencial peligro para la OTAN y el futuro de Alemania con respecto a una posible invasión y escalada directa de Vladimir Putin y de Rusia. El Kremlin, obviamente, se enteró de todo esto y a través de su portavoz Dmitry Peskov desmintió estas afirmaciones diciendo que Rusia nunca ha trasladado infraestructura militar hacia los países de la OTAN y calificó de erróneas las declaraciones que acusan a Rusia de ser una amenaza para la alianza. Pero a ver, peregrinos, yo les diría, ¿ustedes le creen al Kremlin? ¿Le creen a Peskov? ¿Le creen a Putin? Por supuesto que no, peregrinos, no debemos creerles. ¿Por qué? Porque vámonos varios meses atrás en el pasado. Vámonos al mes de diciembre del 2021 y enero del 2022. ¿Qué pasaba en aquel momento? Estados Unidos le advertía a Ucrania que Rusia se estaba preparando en la frontera con poderío militar y con tropas para una invasión a Ucrania. ¿Y qué decían todos? Estados Unidos está exagerando. Está provocando una desestabilidad gigantesca en Europa del Este. Son exageradas las afirmaciones de Washington. ¿Qué decían los rusos? Que era propaganda estadounidense, que los estadounidenses difamaban al Kremlin, que querían causar inestabilidad en las relaciones de aliados europeos con Rusia y que Rusia jamás se planteaba la posibilidad de invadir Ucrania. ¿Qué decía Putin? Que Rusia tenía el derecho de poner poderío militar y tropas en cualquier parte de su territorio, inclusive si era en la frontera con Ucrania. Estados Unidos advertía y Rusia lo negaba. Y al final, ¿qué pasó, peregrinos? Aún está la invasión de Rusia a Ucrania. Se ha comprobado que no se le debe de creer a Vladimir Putin cuando asegura ciertas cosas. ¿Por qué los occidentales habrían de creerle a Putin de que no es cierto este informe de la inteligencia de Alemania de que Rusia se está preparando para iniciar un conflicto directo militar con la OTAN? ¿Por qué? Pues por supuesto que no
le van a creer los aliados occidentales a Putin? ¿No van a cometer el mismo error que ya cometieron meses antes de que arrancara la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del 2022? No van a cometer el mismo error, peregrinos. Rusia justificó la invasión a Ucrania en 2022 en parte por el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN y la influencia occidental en el país, aunque no proporcionó ninguna prueba para respaldar esas afirmaciones. Pero, ¿ustedes qué piensan? Me gustaría saber ustedes a quién le creen. ¿Le creen a Putin y al Kremlin, que aseguran para nada están pensando en invadir a algún país miembro de la OTAN o en chocar militarmente de forma directa con la OTAN? ¿O le creen al informe de la inteligencia alemana, que advierte que antes de que finalice esta década, Rusia podría plantearse seriamente la posibilidad de ir en contra directa a niveles militares del bloque de la OTAN? Me gustaría conocer mucho su opinión, peregrinos. Los veo en los comentarios. Muchas, pero muchas gracias.